Y señores, buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión de el programa del Barça y Real Madrid. Soy Braugrana a través de tu canal de YouTube. Soy Piso Braugrana 8917. Gracias por el estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos en otra transmisión y estar al pendiente de la actualidad de los clubes, tanto Blaugrana como Merengues. En esta oportunidad, el programa de hoy es un especial postpartido del Fútbol Club Barcelona versus el Osasuna, un partido que recordemos fue un partido, digamos, que fue suspendido y postergado justamente por aquel padecimiento o aquel fallecimiento, perdón, del que era el médico miembro del staff del Barcelona. Lamentablemente, por así decirlo, la FIFA logró poner este partido de vuelta en una posición bastante comprometida para efectos de los intereses de ambos equipos. Jugadores que venían de la fecha FIFA, básicamente sin descanso. Recordemos el caso en particular de los sudamericanos del Barcelona, como lo eran Araujo y en este caso también bueno, se me fue ahora. Araujo y Rafinha, perdón, específicamente, pues tratando de esta manera de evitar que hubiesen lesiones. Básicamente el técnico Hansi Flick decidió, o por precaución, decidió dejar por fuera a Araujo y a Rafinha. Un Araujo que como asterisco o como cosa un poco extraña de última hora, fue convocado, pero recordemos, o como vamos a repasar el día de hoy, básicamente no jugó ni un minuto. Básicamente fue más como tenerlo de backup, ¿no? Como de reemplazo si era el caso tal de que existía alguna lesión en la parte de atrás o en la defensa, que nunca existió, ¿no? Básicamente vamos a dividir el programa en dos grandes segmentos. Vamos a analizar primero las estadísticas, el partido, el 1-1 de los jugadores. Vamos a darle, más allá de revisar cuál fue su nota, por así decirlo. Vamos a revisar también un poco cómo fue esa actualidad y ese posicionamiento en la cancha de los jugadores, tanto de los Asuna como el Barcelona, que se logró evidenciar en el partido. Y eso, digamos, generando un poquito de debate también con algunas declaraciones que hizo justamente Hansi Flick luego del partido, hablando un poquito sobre, bueno, las consecuencias que traía el haber jugado tan pronto esta jornada, digamos, de liga, después de un parón FIFA. Y su comentario respecto a la lesión de Dani Olmo, la cual no le sentó nada bien. Entonces, sin más dilatación, pasemos rápidamente a lo que en este caso son las estadísticas. Veamos rápidamente un umbral como SofaScore. Básicamente, SofaScore, una plataforma especializada en estadística, nos habla de que Barcelona 3, Osasuna 0, un partido que tuvo como protagonistas goleadores tanto a Ferran Torres como a Dani Olmos, quien anotó de penal, y al matador Robert Lewandowski, quien ya acumula 23 goles en lo que va de liga, actual Pichichi, por delante de Kylian Mbappé, quien hasta el momento colecciona 20 goles en todo lo que va de liga. Un partido que para efectos del Barcelona se logra ver cómo tuvo un partido bastante bueno en cuanto a desempeño, teniendo, según esta plataforma, 7.28 en score o rating, nada mal, bastante bueno en general. Podemos ver cómo, de hecho, en la gráfica que podemos ver un poco abajo y en el medio, podemos identificar cómo los grandes picos del partido, es decir, los momentos más electrizantes del partido, fueron justamente en el primer tiempo. Un primer tiempo que logramos, en el cual logramos ver un Barcelona que desde el primer momento salió súper enchufado, un partido en donde se logra ver también que el equipo Blaugrana logra, por lo menos en las primeras instancias, no dar signos de cansancio, de haber podido encontrar esa energía y esa conexión mental que en muchas ocasiones le ha pasado factura a lo largo de la temporada para dejarse anotar en los primeros 15 o 20 minutos de la primera parte. Este no fue el caso, logramos ver jugadores muy electrizados, muy enérgicos, caso Frenkie de Jong,
el mismo Ferran Torres, quien estuvo muy participativo desde el principio del partido, un Pedri que sigue estando excelso, aunque entró como, digamos, fue sustituido después de la primera parte. Logramos ver cómo básicamente es ese arquitecto, ese armador de jugadas en un medio campo del Barcelona que básicamente hoy más que nunca es dependiente del jugador español. Em, el Barcelona, por su parte, logró salir con una formación 4-3-3. En el caso contrario, el Osasuna salió con una formación 4-4-2, en la cual el jugador con mayor puntuación dentro de toda la plantilla de los Osasuna fue el jugador Raúl García con 6.7 puntos, por así decirlo, según SofaScore. Bastante bajo en rendimiento, pero pues también tenemos que hablar ahorita cuando lo analicemos del equipo de los Asuna, el cual de verdad dejó bastante que desear, ¿no? Por otro lado, otra anécdota importante es el caso de las rotaciones. Se logró ver cómo básicamente hubo hasta 5 cambios a lo largo del partido. Creo que era importantísimo que Hansi Flick lograra, digamos, hacer los reemplazos en los momentos idóneos sin esperar justamente el punto de ruptura o de lesión. Lamentablemente no tuvo esa lectura con el jugador Dani Olmo, quien recordemos lamentablemente en el primer tiempo cae lesionado y es sustituido inmediatamente para darle continuidad al partido, ¿no? En este caso, quien lo sustituye es el jugador Fermín Torres, quien lo sustituye en el minuto 28, prácticamente poco tiempo después de haber anotado su gol. Repasemos rápidamente los momentos en los que el equipo Blaugrana anota sus goles. En el minuto 11, Ferran Torres anota el 1-0, un golazo, digamos, hilvanado por el equipo desde la mitad de cancha, un taconazo excelso por parte del jugador holandés Frenkie de Jong, quien luego logra conectar a través de una jugada a un toque con Ferran Torres, logra hacer un pase a Valde y Valde desde el lateral izquierdo logra filtrar un pase de la muerte para que lo conecte el tiburón Ferran Torres, anotando así el 1-0, repito, en el minuto 11. Posteriormente, en una jugada de un pase excelso también por parte de Pedri, quien logra colar y romper la línea de defensa, logra conectar con Dani Olmo, quien muy astutamente antes de tener contacto con el portero logra hacerle un pequeño sombrero, generando contacto en la parte inferior y generando el penalti para que en el minuto 21 Dani Olmo lo tuviera que repetir. En este penal hubo algo muy controversial y fue que en el primer intento Dani Olmo al cobrarlo lo cobró a la derecha y abajo del portero y justamente el portero la para, pero incurriendo en una falta que es la de que establece la regla en la cual el portero tiene que tener por lo menos al momento del chut un pie sobre la línea de la arquería. Y eso fue algo que en este caso no cumplió el portero en la primera instancia o en el primer cobro de Dani Olmo, dado que en ese momento logra verse en la repetición como el portero lo que hace es que para poder impulsarse pone un pie detrás de la línea antes del impacto y luego se impulsa hacia adelante para poder achicar de esa manera un poco más el arco, parando con mayor facilidad el chut del jugador blaugrana. Posteriormente el VAR pues intercede y logra evidenciar que hay que repetir el penalti, penalti que es repetido en la misma posición por parte de Dani Olmo, pero en este caso el portero, creyendo que le van a cambiar el lado, se tira hacia su lado izquierdo y abajo para que sea el 2-0 del Barcelona en el minuto 21. Pasa un primer tiempo bastante entretenido, donde básicamente el Barcelona logra tener todo el control del partido. Posteriormente empiezan a haber en el segundo tiempo ciertos cambios ya por parte de ambos equipos, principalmente los primeros cambios realizados son por parte de los Asuna, quien realiza prácticamente en menos de 15 minutos 4 cambios entre el 46 y el 61 y posteriormente pues inclusive poco después de el primer tiempo o al inicio del primer tiempo, recordemos, sale Frenkie de Jong por Pablo Torre. Aquí hay que tener en cuenta que el jugador holandés, al parecer, sale con molestias. Se habla de que no son molestias nada graves, que no quizás
que quizás no significan, perdón, una lesión o un tiempo prolongado de baja. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Frenkie de Jong, pues con su trayectoria en Holanda o en Países Bajos, en esta doble jornada, básicamente fue uno de los jugadores que más minutos disfrutó sobre la cancha con el equipo o el seleccionado internacional. Por consiguiente, repito, fue más como una acción de precaución y por posibles molestias que una real lesión. Posteriormente entra Lewandowski en el minuto 68, sustituyendo al Tiburón Torres, quien había hecho un partido bastante decente, un poco extraño encontrar por parte de Sofascore que Ferran Torres, contó y que fue el goleador del primer tiempo con un gol anotado, es el jugador con el score más bajo después de Szczęsny, quien básicamente no tuvo mucho trabajo en su portería. Pues con apenas 6.9 Ferran Torres logra retirarse y entra en sustitución Robert Lewandowski, quien en el minuto 77, literalmente 9 minutos después de haber ingresado, anota un golazo en donde básicamente hay una jugada hilvanada por la parte derecha del Barcelona, balón al espacio, logra encontrar perfectamente, digamos, espacio suficiente para correr y tirar un pase adelantado o entre líneas. El jugador Fermín, Fermín López, para así encontrar a Lewandowski, quien con la cabeza y un cabezazo potente logra vencer al portero de los Asuna para finiquitar con un 3-0 el partido. En conclusión, victoria del club Blaugrana 3-0. Ese 3-0 posiciona una vez más al Barcelona en la punta de la liga con 63 puntos, luego ya de igualarse con el resto de equipos de la competición en 28 fechas o jornadas jugadas. El Barcelona es puntero, repito, con 63 puntos. Por detrás tenemos al Real Madrid, quien con 60 puntos sigue al acecho de la punta por el campeonato. Y ya en tercera instancia, alejándose cada vez más, tenemos a un Atlético de Madrid quien no ha tenido, digamos, en el último mes, no ha tenido el mejor calendario ni los mejores resultados posibles. Ya en cuarto lugar tenemos al Athletic Club Bilbao, quien tiene 52 puntos y de hecho está cada vez más cerca del Atlético de Madrid para poderle quitar quizás esa tercera plaza, perdón, en el campeonato. Recordemos el próximo partido del club Blaugrana. Este club Barcelona tiene su próximo partido el domingo a las 4:15 hora de España, lo que se traduce para efectos de Latinoamérica en las 9:15 hora Colombia, 10:15 hora Venezuela y algunos sectores de los Estados Unidos. Juega contra el Girona, un equipo que por lo menos esta temporada no ha sido ese dolor de cabeza que estaba acostumbrado a hacer para el club Blaugrana en las últimas 3 temporadas atrás. Es un Girona un poco más mermado, quizás desgastado por esa experiencia ahora en UEFA Champions League, la cual pues sabemos le quedó grande y es lógico entender que no tiene esa envergadura, no tiene ese closet o armario para poder afrontar varias competiciones de alto rendimiento a la par. Entonces, pues recordemos y invitamos a todos los seguidores del Barcelona a ver ese partido Barcelona-Girona, domingo, repito, 9:15 hora Colombia, 10:15 hora Venezuela y para España, 4:15 de la tarde. Pasemos rápidamente a analizar de esta manera entonces lo que es o ha sido en este caso la, la jornada, entiéndase el partido en sí. Vayamos analizando un poco el partido. Por parte del Osasuna, inicialmente, el Osasuna fue un equipo que se puede decir fue bastante pasivo. Se esperaba un club quizás un poco más encerrado. De hecho, para muchos fue una sorpresa que saliera con línea de 4 en el fondo, cuando en muchas etapas de la temporada ha jugado hasta con línea de 5. Era lo que básicamente esperaba el Barcelona, cosa que no fue. Eso facilitó que quizás el Barcelona tuviera mayor fluidez, estuviera menos espeso para poder encontrar desde el inicio del partido varias oportunidades. De hecho, recordemos lo que acabamos de decir, Ferran Torres anota en el minuto 11 aproximadamente, lo cual es básicamente un gol bastante rápido o casi de vestuario, como se dice
en lo que corresponde a la fecha, ¿no? El Osasuna, con su 4-4-2, trató de cierta manera de jugar principalmente de una manera conservadora y de hilvanar jugadas rápida y larga, por así decirlo, para tratar de hacerle daño al Barcelona. Quizás al jugar con dos puntas, trataba de buscar la asociación entre ellos entre ellos, perdón, y de esa manera evitar que muchos activos, sobre todo los laterales o los mediocampistas, se tuvieran que ir rápidamente a los momentos de contragolpe. Momentos de contragolpe que en verdad no llegaron. Fueron muy pocas las ocasiones en las que básicamente los Asuna pudo atacar, lo cual de cierta manera hizo que el club blaugrana tuviera un partido bastante tranquilo dentro de todo. Analizando un poco la situación o lo que fue el partido del Barcelona, como decía anteriormente, el Barça fue muy eléctrico desde el principio. Estuvo enérgico desde el momento en el que hubo el pitazo inicial, generando jugadas básicamente de transiciones rápidas, balones rápidos de un lado al otro, como siempre tratando de buscar al genio en el medio del campo, como es Pedri. Un jugador Pedri que debe estar algo cansado por esa jornada que hubo de eliminatorias. Sin embargo, se pudo, como decíamos anteriormente, se pudo lucir y tratar de dar el mejor fútbol posible en los pocos 50 minutos o un poco más de tiempo que tuvo dentro de la cancha. Frenkie de Jong, que también se pudo encontrar con todo y ese desgaste bastante participativo en el mediocampo, fue ese jugador de cierta manera que muchas veces se busca que sea de subida, bajada, del de enganche, baja, busca un poco el balón, trata de sacarlo controlado. Eso fue ese jugador holandés, Frenkie de Jong, el cual de cierta manera por eso es meritorio esa puntuación de más de 7 puntos que le da en este caso SofaScore, ¿no? Al hablar de Lamine Yamal, podemos hablar de que Lamine fue muy participativo también en jugadas, trató de ser individual, como siempre, buscar esas rupturas que permitiera llevarse varios jugadores, en este caso para lo que eran jugadores defensivos de los Asuna, y de esa manera quizás romper un poco el esquema tan rígido que estaba planteando el Osasuna. Eh, es importante tener en cuenta el número de lesiones el día de hoy después de, por ejemplo, esta larga jornada de eliminatorias. En el caso del Barcelona, fue el equipo que se llevó la única lesión del día. Esa lesión fue por parte de Dani Olmos, como lo comentábamos, quien salió en el primer tiempo, sustituido rápidamente desde el primer tiempo para poder de cierta forma darle continuidad al equipo. Un Dani Olmo que se mostró de cierta manera bastante móvil al inicio del partido, pero pues es uno de los males, por así decirlo, de este jugador. Un jugador que sabemos que aparte de su poca continuidad, por su falta de físico, entendiéndose que siempre ha estado bastante lesionado a lo largo de la temporada y es un padecer a lo largo de su carrera, pues no permitió que quizás se sacara el mejor provecho de él en un partido donde quizás él, por estar un poco más fresco, debido a su participación con la selección, le hubiese podido aportar un poco más al club blaugrana, ¿no? Em, por otro lado, vayamos al lado izquierdo. Es importante recalcar que el del lado izquierdo arranca un jugador como Gavi. Recordemos que aunque Gavi no es básicamente ese extremo por izquierda o ese mediocampista atacante, por así decirlo, fue más un aspecto de formación. A nivel posicional lográbamos ver a un Gavi que estaba más abocado a caer hacia el medio, a tratar de buscar asociaciones, de entrar para dejarle, digamos, el carril libre, en este caso a Valde, quien recordemos fue así quien entra, o fue así como entra el primer gol por parte del Barcelona, con asistencia de Valde y gol de Ferran Torres, justamente por una corrida o una estampida, por así decirlo, que se tira el jugador español por la izquierda, generando pase de la muerte a Ferran Torres. A nivel general, podemos hablar a nivel defensivo, tuvimos unos defensas bastante correctos dentro de todo, un Jules Koundé que como siempre, con sus ciertas galopadas y apoyo sobre todo al mediocampo, colaboró bastante bien con Lamine Yamal para generarle los espacios suficientes para que tuviera una que otra ocasión en el ataque. En el caso de los centrales como Íñigo y
vamos a ver, rapidito, me nublé, me disculpan. El otro central, en este caso fue Eric García, perdón. Pues básicamente fueron bastante correctos, teniendo específicamente Eric García 7.2 y Íñigo Martínez 7.0 de desempeño. Eso lo que nos dice es que básicamente son jugadores que tuvieron poca participación, fueron bastante correctos en sus labores. Y pues por el contrario, sí tenemos a un a Alejandro Balde, quien sí estuvo mucho más participativo por la izquierda, estuvo más enfocado inclusive en labores ofensivas, ya que ese Gavi, repito, al no jugar tan adelantado y al buscar el uno contra uno, básicamente se metía, era para asociarse en el medio con jugadores como Gavi, Frenkie de Jong, eh, Pedri, perdón, Pedri, Gavi y Frenkie de Jong buscar hilvanar jugadas por el medio y dejarle esa banda a Valdés, ¿no? Entonces, en conclusión, tuvimos un Barcelona bastante dinámico, un Barcelona que, por ejemplo, para mi sorpresa, no evidenció de manera drástica el cansancio que podían tener por lo menos el 70% de los jugadores titulares que se tuvo. Inclusive los recambios estuvieron a un buen nivel. Caso Lewandowski, Fermín Torres, Pablo Torre. Tuvimos también allí la incursión del joven jugador del equipo Blaugrana. Y por consiguiente, pues un resultado que le permite seguir invicto al Barcelona en lo que va del 2025. Este invicto es bastante importante, interesante, porque le ha permitido al Barcelona recortar esos puntos que había perdido a finales de noviembre y el mes de diciembre del 2024, cuando después de empezar como una pisonadora de manera repentina, el físico empezó a mermar, la palabra es más que todo como esa explosión con la que iba hacia adelante y con esa agresividad, es la palabra con la que se iba a presionar adelante, se empezó a caer, a no ser constante y a partir de allí, al tener las líneas tan adelantadas, pues obviamente empezaba a sufrir gravemente de goles porque tenían los oponentes mucho espacio entre la línea de defensa y el, el, el portero, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos ha deparado la jornada del día de hoy, una jornada que, por ejemplo, podía ser peor, creo que podía ser peor porque podían estar presentes muchas más lesiones por parte de ambos equipos, obviamente el más perjudicado podía ser el Barcelona, dado que tenía mayor número de internacionales con sus selecciones. Próximo partido del Barcelona se jugará el domingo. Un poquito más de controversia, como es de costumbre. No se sabe si podrá tener esas 72 horas como mínimo que quizás se recomiendan. Repito, es una regla no escrita que muy pocas veces se cumple. Pero es ese debido descanso para jugadores que tienen tanto desgaste a lo largo de la temporada y que recordemos, de hecho el Barcelona va a tener en los próximos 20 días, va a tener 7 partidos. Entonces básicamente estamos hablando de que el Barcelona va a estar jugando cada 3 días en promedio, va a estar jugando un partido en las distintas competiciones en las cuales obviamente sigue vivo, que vendrían siendo Copa, Liga y Champions League. Bien, dejando a un lado el análisis del partido, pasemos al post partido. ¿Qué nos dejó el post partido? Pues el post partido nos dejó unas fuertes declaraciones, por así decirlo, de Hansi Flick. Bueno, digamos, podemos cambiar el término fuerte declaración por decir, por una crítica del técnico blaugrana Hansi Flick, en la cual se muestra bastante preocupado por la manera en la que su equipo ha tenido que volver a jugar un partido posterior a la fecha FIFA o a las fechas, digamos, eliminatorias o en el caso de Europa que se juegan obviamente campeonato un poco diferente, pero digamos fecha FIFA. Ese poco descanso, como obviamente se ha visto afectado, en este caso con la lesión de Dani Olmo, un Dani Olmo que sin tener los resultados todavía de los exámenes que probablemente le estarán haciendo el día de mañana viernes, puede, según el técnico alemán, pudiera estar hablándose de una caída de a 2 a 3 semanas por parte del jugador español.
Un jugador español que, como lo decía anteriormente, lamentablemente siempre se la pasa lesionado. Sus lesiones van siempre en periodos relativamente largos, lo cual es lo más trágico de todo. No le ha permitido tener esa continuidad que le permita demostrar al 100% su capacidad y su calidad. Obviamente esto generó un poco de frustración por parte del técnico alemán al tener que, de cierta manera, aceptar que son parte del oficio, que son parte de un calendario súper exigente el que juega su equipo y que para él fueron 3 puntos con un gran sacrificio y una gran pérdida o que se vio muy perjudicado y él considera que fueron 3 puntos muy caros o pagados muy caros porque se cambiaron por una lesión probablemente de larga duración, por lo menos de 2 a 3 semanas. Entonces, digamos, un poquito de polémica al final. De lo contrario, el técnico bastante feliz por seguir puntero. Reconoce el ímpetu y las ganas del equipo blaugrana sobre la cancha. Y eso es muy importante porque logramos ver a un Hansi Flick y a un Barcelona que todavía sigue, digamos, con las ganas y con el ímpetu por competir y llegar hasta el final en cada una de las competiciones que está disputándose. Repito, Copa, Liga y Champions League. Bien, sin más preámbulo, no me queda más sino que pedirles su ayuda a través de su like, un comentario de ser posible, cualquier cosa que consideren importante. ¿Crees que el Barcelona tuvo que haber jugado esta jornada con tan poco espacio? ¿Cómo ves al Barcelona para el próximo partido frente al Girona, jugando en menos de 72 horas? Dale un fuerte comentario, un like por lo menos, y lo más importante, ayúdame a crecer. Ayudándome a crecer, ¿de qué manera? Pues dándole al botón de suscribirte a nuestro canal Soy Raya al Piso Braugrana 9617. Con eso me ayudas a que, de cierta manera, cada vez que haya contenido, estés al tanto y estés al pendiente y estés siempre informado. De mi parte, no es nada más, sino desearles a todos una feliz noche, vernos próximamente y despedirme. Nos vemos. Feliz noche.